Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el tema de introducción a las matemáticas. Primero debemos partir en cómo fueron creadas las matemáticas, con qué objetivo, cuál era el objetivo, nuestros antepasados, para qué utilizaban las matemáticas, cómo fueron avanzando las matemáticas a lo largo del tiempo. Y es por ello que vamos a ver un poco el lado teórico de la matemática. Todavía no vamos a partir con ejercicios, pero sí con un aspecto teórico. Tenemos aquí en nuestra teoría, dice, la matemática es la ciencia que se ocupa de describir y analizar cantidades, el espacio y las formas, los cambios y relaciones, así como la incertidumbre. Debemos tomar en cuenta también que las matemáticas es utilizada en nuestra vida diaria. Tú como un estudiante, una persona que está trabajando, también está utilizando las matemáticas. Al subirte a un bus, estás utilizando las matemáticas. ¿Por qué razón? Porque ese bus fue construido gracias a las matemáticas, porque tú estás pagando un pasaje y tú sabes cuánto dinero debes pagar y sabes cuánto dinero deben devolverte. Si es que si te dan cambio, sabes cuánto dinero te deben devolver. La persona que maneja el bus sabe cuánto dinero debe devolverte. Entonces, en realidad se está utilizando matemáticas en absolutamente todo, desde el lugar donde vivimos, desde la ropa que usamos, todo es a base de matemáticas y la matemática ha venido avanzando y ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Ahora, si miramos a nuestro alrededor, vemos que esos componentes están presentes en todos los aspectos de la vida y de las personas, en su trabajo, en su quehacer diario, en los medios de comunicación. Claro, hay otros que utilizarán matemáticas, pues, mucho más avanzadas, de acuerdo a la carrera que se va a seguir también, ¿no? Pero tanto una persona que trabaja en construcción utiliza matemáticas como un arquitecto, como un ingeniero civil, o como un científico que también utiliza matemáticas. Absolutamente todo utilizamos matemáticas, solo que muchas de las veces quizás no analizamos en qué utilizamos matemáticas, pero sí es parte de nuestra vida diaria. Ahora, el primer subtema que tenemos aquí son los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Primero, debemos entender que los números enteros son todos los números exactos, los números que conocemos, los números que van desde el cero hasta el infinito, pero también debemos aprender que existen números negativos, es decir, no solamente existe el cero, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y todos los números en adelante hasta el infinito, porque existe una infinidad de números, sino también hay números que son menores al cero. El cero no es el último número o el número menor que todos, no, hay números que son menores a cero. ¿Por qué? Porque los números son infinitos, entonces no puedo decir que el número más bajo es el cero, porque existen números más bajos que el cero, que son los números negativos, que ya sería en una línea o en una recta numérica, como se establece aquí, los números positivos que están en la parte derecha y los números negativos que están en la parte izquierda. Los números negativos pues parten del -1, -2, -3 y así yéndose hacia la izquierda todos los números negativos hacia el negativo infinito. El cero es el punto medio de los números o de esta infinidad de números. Todos los números que están en la parte derecha son todos los números enteros positivos. ¿Por qué los llamamos números enteros? Porque son números exactos, porque pueden ser números cuantificables. Por ejemplo, esto se utiliza mucho cuando hablamos en aspectos que no pueden ser decimales. Por ejemplo, si nosotros en emprendimiento calculamos el punto de equilibrio de algún aspecto en particular que no puede ser medible con decimales, por ejemplo, computadoras, necesitamos hacer un inventario de cuántas laptops tenemos en la empresa, siempre van a ser números enteros. ¿Por qué razón? Porque o hay 100 computadoras o hay 101 computadoras, pero no puede haber 100,5 computadoras, o sea, 100 computadoras y media no puede existir, ¿verdad? Así como el aspecto de demografía, por ejemplo, nosotros analizamos cuál es la cantidad de personas que habitan en una ciudad. Debe ser un número entero. Por ejemplo, no puedo decir yo que, por ejemplo, en un colegio existen 400 estudiantes, 400,5 estudiantes, deben ser números enteros, o hay 400 estudiantes o hay 401 estudiante. Los números enteros están formados por todos los números positivos y los números negativos exactos, es decir, que no tienen decimales. Ya que si nosotros analizamos números que tienen decimales, ya pasan de ser números enteros a números racionales, que ese ya va en el siguiente nivel del grupo de números. Nosotros en la escuelita
analizamos y aprendimos todos los números enteros. Quizás en la escuelita no aprendías que existían todavía los números negativos, pero ahora en el colegio, en la etapa de la secundaria, vas a aprender que no solamente existen números del 0, 1, 2, 3 hasta el infinito, sino también hay números menores al cero, que son todos los números negativos, que por ejemplo se puede representar en nuestra vida cotidiana un número positivo como un saldo a favor y un número negativo como una deuda que tú tienes. Entonces, por ejemplo, en el banco, cuando existe un número negativo, significa que tú tienes una deuda. De hecho, por eso mismo fueron descubiertos los números negativos, fueron creados los números negativos para representar una deuda. Nuestros antepasados hace mucho tiempo atrás utilizaban los números positivos para poder contar el ganado, poder contar las tierras, poder contar los bienes, pero era necesario que existan los números negativos para determinar una deuda en particular que hasta el día de hoy también se lo utiliza, ¿no? Es decir, los naturales, sus opuestos negativos y el cero se dividen en tres partes: enteros positivos o números naturales y enteros negativos y el cero. El cero no es ni positivo ni negativo, es un número neutral que no representa nada, pero es importante establecerlo, ya que nos sirve para poder hacer el conteo cuando nosotros queremos establecer números grandes. Ahora, debemos definir entonces cómo se define a los números enteros. Entonces podemos definirlos de la siguiente manera. Se llama conjunto de los números enteros a la unión de los números enteros, el cero y los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son todos los números que van desde el uno hasta el infinito. Esos son los números naturales: uno, 2, 3, 4, 5, lo que tú aprendiste desde muy pequeño a contar. A eso los llamamos números naturales. Pero cuando ya se agrega un cero y ya se agregan los números negativos, a esto en cambio nosotros le llamamos los números enteros y se lo denota de la siguiente manera. Y aquí está. Recuerden lo siguiente. Ojo, el cero siempre es el punto medio. El cero es el punto neutral. El cero no puede ser ni positivo ni negativo. El cero, por así decirlo, no tiene signo. Todos los números que están del cero hacia la derecha son todos los números enteros positivos y todos los números que están del cero a la izquierda son los enteros negativos. Te hago acuerdo de esto porque hay una tarea que establece en la cual tú debes representar o tú debes escribir cuáles son los números que faltan en esa tarea. Así que espero que te vaya muy bien, espero que te haya servido esta clase teórica. Más adelante pues ya veremos nuevos ejercicios.